Vamos a ir con un poco de retraso comenzando ya esta presentación del libro El Therigatha, poemas budistas de mujeres sabias. La verdad es que nos agrada ver tanta gente en un día tan poco apacible como el de hoy, con frío, lluvia. Comentábamos hace un momento también con fútbol, aunque no creo que haya mucha gente aquí que le importe mucho el fútbol. Ponemos aquí. Así que lo agradecemos doblemente. Antes de empezar, dar las gracias de nuevo a Agustín. Cada año empezamos nuestras conferencias con alguna presentación suya de Kairos, así que este año no podía ser menos. Se lo agradecemos enormemente que siga confiando en nosotros, y dar también las gracias a Jesús Aguado por haber venido a esta presentación. Hoy me ha dicho Agustín que iba a hablar un poco más de lo normal, entonces voy a cortar mi presentación radicalmente para luego pasar a la presentación de Jesús y tener tiempo para algunas preguntas, que seguro que habrá unas cuantas, y también para la firma de libros, que los tenéis ahí al fondo para luego ser dedicados. Así que sin más ya te doy la palabra, Agustín. Gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Muy buenas tardes, buena tarde. Bueno, yo también te agradezco a ti y a toda Casa Asia que nos acojáis de nuevo y que mantengamos estas tradiciones tan fructíferas. Ya hemos hecho muchos actos aquí en Casa Asia y hay muy buena sintonía, y suelen ser además siempre gran presencia de personas. Yo también estoy encantado de que estemos todos aquí hoy, todas. Normalmente ya hay mayoría de mujeres, hoy claramente es abrumadora esa mayoría y tiene mucho sentido. O sea que yo os agradezco en nombre de la editorial vuestra presencia aquí. También, por supuesto, a Jesús Aguado, le agradezco muchísimo el que haya confiado en Kairos para publicar su versión de este texto que vamos a hablar esta tarde. Yo lo voy a presentar mínimamente, no voy a hacer todo el currículum de Jesús. Él es escritor, es poeta, es traductor, es crítico literario y además es gran conocedor de la espiritualidad de la India, o índica, de origen índico. A mí me gustaría, ya lo ha dicho Rafael, extenderme hoy 5 minutos más de lo que suelo hacer, porque es un texto que me hace muchísima ilusión presentar. Y eso a los editores, todavía yo soy de aquella vieja estirpe de editores que todavía publico bastante lo que me gusta. Lo personalizo en mí, pero tendría que hablarlo en nombre de la editorial. Y este es un texto particularmente interesante, y le tengo que agradecer a Jesús que él lo propusiera. Y él ya me había hecho varias propuestas de otros textos, pero fue enseguida el que fue tomando forma. Por lo tanto, fue un acierto pleno. Esto forma parte de una colección que llamamos Clásicos, no es un título muy original, pero sí es bastante representativo. Ahí aparecen los textos clásicos, antiguos, tradicionales, o que tienen una enjundia, de distintas tradiciones espirituales o religiosas o filosóficas. En el caso de Kairos tenemos un claro sesgo hacia lo que se llama Oriente, y desde hace muchos años publicamos muchos textos ligados con la tradición budista o con las tradiciones de China, de Japón, o de la India, del hinduismo. Este es un texto muy, muy, muy importante. Y como tal, y lo quiero mencionar también aquí, ha recibido una subvención por parte del Ministerio de Cultura. Por lo tanto, a veces criticamos mucho, y creo que con razón, a los estamentos públicos, pero en este caso hay que agradecer públicamente que el Ministerio haya confiado en esta versión, en esa traducción que hacemos de estos textos clásicos en lengua española. Por primera vez, que yo sepa, Jesús le ha dado voz a las antiguas mujeres sabias de la orden budista de la India.
Y esto es lo que significa Therigatha. Theri quiere decir anciana, es un título de respeto, pero él lo pone aquí más bonito, mujer sabia, son mujeres o mujeres de sabiduría. Por lo tanto, estos son los poemas, son los textos, son las enseñanzas de estas antiguas monjas, mujeres de la tradición budista. Y este texto es especial, es muy importante, es un verdadero hito que estamos celebrando en estos momentos, y lo digo muy serio, hito en lengua española, el que tengamos este texto aquí, lo podamos presentar públicamente, por varios motivos, y ahí voy a hablar de 4 o 5 y luego ya cederé el micro a Jesús. Por un lado, por su propio valor literario y poético que tiene el texto. Es un texto de potencia poética, y por ello, y creo que este es un punto muy importante que debemos resaltar, por ello ha sido doblemente acertado que un poeta, que un escritor como Jesús Aguado lo haya volcado en castellano. A veces estos textos antiguos, este texto recoge poesías y enseñanzas de 2.400 o 2.500 años de antigüedad. Son realmente textos muy antiguos, originalmente dictados en las lenguas prácritas de la antigua India, y luego se preservó en una de ellas que se llama Pali, próxima al sánscrito. Pero a veces la lectura de esos textos clásicos es un poco espesa, es un poco densa, es difícil para nosotros en el siglo XXI aproximarnos a los sutras o los antiguos textos, porque no están pensados para ser leídos, son textos que se recitaban oralmente, se transmitían de forma oral y contenían unas enseñanzas espirituales. De ahí el acierto de Jesús de haberlo plasmado en un castellano altamente legible. Son textos que sí, por fin, un texto de antigüedad clásica y de potencia como estos, se puede uno llevar a la mesita de noche, por decirlo así, y saborearlo, pues puede leerlo pausadamente, como quiera, no hay que seguir un orden estricto. Son 73 mujeres que escriben, 73 autoras, de alguna manera, de este texto. De ahí que yo creo que es un acierto extraordinario haber desacademizado esta versión. A veces que hay traducciones de textos del sánscrito, del pali, del tibetano, del chino, del japonés, extremadamente interesantes, que generan filólogos o sanscritistas, niponólogos, pero que se pierden en 20.000 notas a pie de página, en criterios muy interesantes para los académicos, pero que quizás para el público general le hacen perder o le dan esa aridez que a veces tienen esos textos. No es el caso con este, que Jesús hace una muy concisa introducción donde lo contextualiza, pone aquellas que deberían ser las 4 notas que deberían aparecen al principio, y luego ya uno puede empaparse, sumergirse en la sabiduría de estas mujeres sabias. Por lo tanto, ese es uno de los grandes aportes, el valor literario y poético que tiene el Therigatha. Por otro lado, otro aspecto que le da un valor incalculable a este libro, y creo que estaréis muy de acuerdo conmigo, es el valor que tiene por cuestiones de género. Que sepamos, no sé si alguien aquí me contradecirá, pero al menos por lo que yo sé, esa es la primera antología universal que hay de literatura escrita por mujeres. Por lo tanto, tiene otro valor más allá del poético, del literario, extraordinariamente importante. Siempre ha habido esa negligencia hacia lo que han aportado las mujeres de sabiduría, y ese libro hace justicia, es un verdadero hito que se pueda plasmar en castellano, el que por el momento es la primera, y no, o si no es igual, si no es la primera, una de las más antiguas antologías de literatura femenina, donde se reflejan sus inquietudes, sus preocupaciones, sus conflictos, sus temores, todo el mundo que rodeaba a aquellas antiguas mujeres de la orden budista de la antigua India. Estamos hablando de textos del siglo II, III, IV y hasta quizás el V. Hay textos de mujeres que eran contemporáneas del propio Buda.
Otro aspecto importante que tiene, más allá de las cuestiones de género, es el propio valor espiritual que en sí mismo tiene este texto. Más allá de que haya sido escrito por mujeres o por varones. De hecho, hay una antología similar que en lugar de llamarse Therigatha se llama Theragatha. Thera es el masculino de Theri. Eran los hombres sabios, los monjes de la orden budista que escribieron, y es un texto igual que este. Ambos forman parte de lo que se llama el canon Pali, el canon en lengua Pali de las antiguas escrituras budistas. Y los dos, Therigatha y Theragatha, forman parte de el Pulaka Nikaya, que es una de las antiguas colecciones con las cuales se organizaron estos textos. Ahí los temas centrales, es muy interesante, los temas que aparecen, las pasiones, los apegos, el cuerpo, es uno de los hilos conductores que aparecen en muchas de estas poesías de las mujeres. Digamos lo que ahí, o en el mundo budista, se podría llamar el reino de Mara. Mara es una figura, las budistas la conocéis muy bien, pero para quien no lo desconozca el significado de esta figura, es una figura mitológica que aparece en muchas, y aparece aquí constantemente, a veces es el otro frente al cual hablan estas mujeres sabias. Mara es una figura, literalmente significa la muerte, pero Mara es más allá que la muerte. Tiene algo del Satán de otras tradiciones, pero es el símbolo del deseo, de los apegos y, de una manera más psicológica, de los obstáculos en la senda espiritual, de los kleshas, las aflicciones, el odio, la ira, la cólera, todas esas emociones que nos invaden. Es la sombra, que diría un analista junguiano, y ahí es extremadamente interesante ver los diálogos que hay entre estas mujeres y Mara, y todo lo que representa Mara, que es el mundo del deseo, el mundo del apego, el mundo carnal, que es al cual han renunciado. Estas mujeres son monjas, renuncian precisamente a ese espacio, y se dedican a una búsqueda, a una introspección. Otro aspecto, y ya voy a ir acabando, porque tenemos que escuchar a Jesús, pero creo que esto sirve también para contextualizar bien el texto. Otro valor incalculable que tiene este libro es para los historiadores. Aporta muchos elementos para reconstruir un poco cómo debía ser la antigua India, aspectos sociales, habla de la familia, habla de distintas cosas históricas de la antigua India, y es un testimonio de primera mano, porque son las monjas que hablan de sus experiencias de los primeros tiempos de la orden budista. Por lo tanto, tiene un valor muy grande para cualquier historiador o persona que se interese por las antiguas tradiciones de Oriente. Y finalmente, ya con esto voy a acabar, por supuesto tiene valor para los budistas, y para las budistas muy en particular. Para los budistas, porque ahí es uno de los textos sagrados de la tradición budista, pero sobre todo para las mujeres budistas, que hoy hay en Occidente muchos grupos de gran influencia, hay que decir, aquí no hay que idealizar, la tradición budista femenina, la orden de monjas, fue considerada siempre a remolque de la auténtica orden de varones. Eso forma parte de la clásica misoginia ascética, de la cual ni el budismo ni prácticamente ninguna tradición se ha salvado. Hoy en día, en cambio, hay en buena medida propulsadas por el feedback del feminismo occidental y de los grupos de mujeres que hay aquí. Voy a hacer, lo siento, publicidad de Sakyadhita Spain, que es un grupo que aquí se preocupa por la espiritualidad de las mujeres. Luego podéis encontrar allá un folleto. Digo que en ese nuevo diálogo que se genera en el siglo XX y en el siglo XXI, incluso en los países asiáticos se están recuperando algunos linajes monásticos que habían quedado truncados.
La orden de monjas de las Teris de la antigua India desapareció en el siglo V, en Sri Lanka en el siglo XII, en Birmania en el siglo XIII, por avatares históricos ha sido en Taiwán y en Corea y en algunos países donde se ha mantenido, y gracias a que existe todavía un linaje se puede reintroducir. En fin, no voy a entrar en estas cuestiones, pero creo que es muy importante para las mujeres budistas o las personas interesadas en la espiritualidad de las mujeres encontrar que aquí tenemos caminos de liberación que proclaman las Teris y que no hay ninguna diferencia, y eso el propio Buda ya lo proclamó, no hay ningún impedimento para que una mujer alcance el despertar o lo que llaman el nirvana o el nivel de la santidad, igual que un varón. Fundamentalmente los problemas eran más sociales que tuvieron las Teris. Bueno, en fin, yo con estos 4 o 5 pinceladas, que me he extendido un poco más de lo habitual, pero ya veis que me ha entusiasmado y me entusiasma tener este libro en nuestro catálogo y tener a Jesús Aguado ya entre nuestros autores, porque su labor no ha sido una mera traducción, sino que él da voz, él verdaderamente ha reescrito los textos y los poemas de las antiguas Teris. Por lo tanto, Jesús, te cedo el micro. Ahí. Bueno, pues muchas gracias primero a Casa Asia, a Rafael Bueno, por acogernos en este lugar emblemático y que hace una labor tan impresionante de relación con los países más lejanos a nosotros y cada vez menos gracias a instituciones como Casa Asia, y por supuesto a Agustín Pani, que a mí nunca me ha presentado un editor con tanto entusiasmo. Él transmite entusiasmo realmente en todo lo que hace, y en ese sentido es un editor a la antigua, algo que hay que agradecer porque es una especie en peligro de extinción, cada vez quedan menos y hay que conservarlos como sea, ¿no? Yo quería publicar desde siempre en Cairós, llevo leyendo desde siempre los libros del catálogo de Cairós, y como él ha contado, pues yo iba a verle de vez en cuando: oye, Agustín, tengo esto, bueno, y no, era no. Entonces decidí usar otra táctica. Digo: mira, Agustín, te traigo un libro para que se lo des a uno de tus maravillosos traductores del Pali. Y era este. O sea, no era en teoría un trabajo para mí, pero como tampoco soy tan tonto y él es mucho más inteligente, le llevé... Hay 5 traducciones al inglés, que son las que yo he usado, en las que yo me he basado para hacer mi propia versión, y 4 de ellas son muy técnicas, con muchas notas, alguna incluso con un lenguaje muy arcaico, pero hay una que sonaba especialmente bien, que era la que había realizado, no de todos estos poemas, la gran poeta norteamericana Anne Waldman, de la generación Beat, y él, Agustín, enseguida se dio cuenta de que esa era la que sonaba bien, que esa era la que realmente podía transmitir los valores que había detrás de todas estas mujeres y detrás de este libro. Y fue cuando me miró a los ojos y dijo: pues tú eres poeta, ¿no tú? Bueno, es un secreto que os cuento por si alguien quiere algún día publicar en Cairós. Y bueno, Agustín lo ha contextualizado todo muy bien y insisto, con ese entusiasmo suyo maravilloso. Y yo realmente me voy a limitar a dar unas cuantas pinceladas y a leer de las 73 poemas, uno por cada mujer, 11, que son más o menos representativos de las distintas voces, de los distintos tonos que han ido desarrollando a lo largo del libro. Antes diré que, en efecto, los hombres, también contemporáneos de Buda, como estas mujeres, los Theragatas, que ha mencionado Agustín, también 105 de ellos, si no me equivoco, dejaron también un poema como testimonio de su experiencia. Yo creía que era mucho más interesante empezar con las mujeres, porque también ha dicho Agustín, hay como una especie de subordinación crónica de todas las cosas importantes también en el mundo espiritual, que someten las mujeres al criterio, a la voz y a los descubrimientos espirituales o religiosos de los hombres. Algún día, supongo, si a Agustín le parece oportuno, se puede sacar los poemas de los varones contemporáneos de estas mujeres.
Luego, la otra puntualización que quería hacer es que todos estos poemas vienen antecedidos de una pequeña biografía que escribió en el siglo V más o menos de nuestra era el compilador de estos poemas, el que los ordenó, el que los contextualizó y el que los preservó, digamos, de mejor manera, que era Dhammapala. Dhammapala a cada una de estas mujeres le atribuye una biografía, en muchos casos legendaria, porque se remontaba, como pasaba con el propio Buda, a vidas anteriores, hasta llegar a la vida, digamos, contemporánea de la del propio Buda, que es más realista. Ya no hay hadas, ya no hay renacimientos en infiernos o paraísos, ya no hay sucesos mágicos, ya lo que hay es una realidad cotidiana que se intenta trascender y, en este caso, convertir en poema. La segunda puntualización es que el Dhammapala lo que hizo fue ordenar estos poemas de menos extensos a más extensos. Lo cual, también lo digo como advertencia para quien quiera o se ponga a leer el libro. Al principio, estos poemas más breves cuentan menos y lo cuentan de manera más parca, con lo cual también quizá sean un poquito menos impactantes, un poquito más sosos o un poquito menos reveladores de la gran espiritualidad, de la gran fuerza espiritual que hay en el fondo de todos estos poemas. A medida que va creciendo el número de estrofas, va creciendo también el número de reflexiones, de imágenes, de voces, porque a veces incluso hay uno de ellos que tiene 8 voces, es como si fuera una pequeña obra de teatro, y de hecho los especialistas lo consideran así, como la primera obra de teatro de la India antigua. Agustín ha dicho, yo creo que se puede afirmar con rotundidad, que esta es la primera antología de poesía o de literatura femenina universal. Yo no conozco ninguna otra cultura donde esto se haya dado, hablamos de los siglos V a.C. aproximadamente. Y la última puntualización es que yo he pretendido, y también lo ha dicho Agustín, que suenen estos poemas como poemas, que no suenen como ruinas o como hallazgos arqueológicos, por lo menos en 60 de las 73 mujeres. Las últimas, como los poemas eran muy extensos, me parecía que al utilizar la métrica y los recursos retóricos del castellano para trasladarlos, los convertía en algo mucho más pesado, mastodóntico, más difícil de digerir, y entonces estos últimos sí los he traducido en prosa. También he procurado eliminar, si no del todo, casi del todo, la terminología especializada, porque eso podía frenar el entendimiento. Casi siempre las palabras, muchas de las cuales ya son comunes para nosotros, como nirvana, karma, etc., las he traducido por sus efectos y no las he dejado como tales palabras técnicas, precisamente para que esos efectos que se supone que es lo que buscaban estas mujeres y los varones de su época, se viéramos de primera mano inmediatamente a la hora de leer el poema. Lo último que quería decir es que Buda se negó hasta en 3 ocasiones a darles el permiso a estas mujeres, contemporáneas suyas, como decía, a crear la orden monástica femenina. Cuando fue convencido lo hizo, pero poniendo una serie de restricciones que en la práctica subordinaba a cualquiera de estas mujeres, incluso la más importante de ellas, a cualquiera de los varones, incluso el menos importante de ellos. Eso fue modificándose con el tiempo, pero algo de esta lucha y de esta reivindicación se ve también de una manera muy sutil en los poemas. De hecho, si se comparan los poemas de estas mujeres contemporáneas de Buda con los poemas de los varones contemporáneos de Buda, se ve que a ellas les preocupa más, digamos, recolocarse socialmente y reivindicarse como seres que tienen derecho a tener cualquier experiencia espiritual, que los hombres, que están como intentando traducir el lenguaje de sus luchas, de sus guerras, la lucha militar, la lucha social, la lucha económica, a el lenguaje de la espiritualidad y de la autorrealización. Ese es un matiz que también creo que es muy interesante, y que si en el futuro tenemos la suerte de poder contar con la versión de los hombres, podemos verla también con claridad. Bueno, las mujeres que aparecen aquí, las 73 que aparecen aquí, son de todas
las clases sociales, hay prostitutas, empezaremos con un poema de una de ellas, hay hijas de príncipes, hay mujeres que pertenecían a tribus y vivían en lugares más o menos marginados, hay mujeres de toda procedencia y que tuvieron que luchar cada una a su manera y cada una según de dónde venía con sus armas para liberarse de sus obligaciones, que en aquella época en la India pasaban todas ellas por la voluntad de los varones de su familia. La primera se llama Adakasi. Bueno, yo ya me pongo la gafa de leer, así que si alguien se quiere dormir, se va, yo no lo veo. Bueno, Adakasi significa, Ada significa mitad, y Kasi era el nombre antiguo de la ciudad de Benarés. Y Adakasi estaba considerada como una de las prostitutas o cortesanas más cotizadas de su época, tan cotizada que muchos grandes príncipes y muchos grandes comerciantes no se podían permitir pagar los servicios de Adakasi. En un momento determinado, bueno, hay varias versiones sobre esto, parece ser que ella, a medida que fue perdiendo también su belleza, que fue haciéndose mayor, empezó a pedir menos, la mitad, Ada, de lo que antes pedía por su servicio, hasta que se dio cuenta de que en ese proceso llegaría un momento en que no podría pedir nada. Eso la iluminó de alguna manera, aparte de que escuchó uno de los sermones de Buda y decidió renunciar a su profesión para convertirse en sacerdotisa. No sé para qué apunto la página y luego pongo papelitos amarillos, porque al final me lío con 39 dicen. 39, sí. Mi precio equivalía a los impuestos recaudados por esta gran ciudad. Eso fue entonces, porque luego me daba mucho menos mis clientes. Mi cuerpo poco a poco nos dejó de gustar a ellos y a mí. Mi cuerpo hecho de sexos y de monedas cesó de interesarme. Ya no quiero nacer y renacer y probarme más cuerpos porque sé lo que valen. Buda ha abierto mis ojos, que ven lo que no ve la mayoría, y no quiero volver entre los vivos. La siguiente se llamó, aquí pone otra sama, porque había dos samas, para distinguirla de la primera, que era incluso más famosa. Esta pertenecía a una familia de comerciantes y el poema cuenta lo que le costó a ella alcanzar la iluminación. Se pasó 25 años luchando denodadamente, pero fracasando, hasta que en un momento determinado, pues como súbitamente, como solía ocurrir en estos casos, la encontró. Bueno, con esto se juega, con lo que dice el primer verso, se juega en muchos de estos poemas. Los nombres de estas mujeres significan algo y eso significa se acaba convirtiendo en un motivo de reflexión y acaba apareciendo, como decía, en muchos de estos poemas. Mi nombre significa paz mental y sin embargo he estado 25 años sin encontrarla ni un instante. Mi corazón inquieto, mi cabeza incapaz de centrarse y ferozmente condenada a volver entre los vivos una vez y otra vez. A tiempo comprendí las enseñanzas de Buda el victorioso y empecé a practicarlas con ardor. No tardé en extinguir mis 1000 pasiones, no tardé en expulsar el sufrimiento, no tardé en liberarme de mí misma. Desde entonces pasaron tan solo 7 noches, mi nombre y yo por fin nos entendemos. Dantika era hija de un ministro como hicieron muchas veces de estas mujeres al principio, se retiró para que no hubiera nada de la sociedad que la molestase, se retiró a un bosque para allí practicar sus meditaciones y su vida religiosa. Esto acabó prohibiéndose porque, aprovechándose de esa circunstancia,
se produjeron muchas violaciones y muchas monjas se vieron acosadas por los hombres que las buscaban en esas chozas o cabañas que se habían construido o en las que vivían en lugares remotos. A partir de entonces las mujeres tenían prohibido hacer esto y fue cuando ya se construyeron más monasterios y se retiraron a estos monasterios. Aquí habla un poco de lo importante que es dominar ese animal salvaje, que es la mente, que son las emociones, que son las pasiones, y lo hace a partir de una visión que ella tiene en el Pico del Buitre, que era un pequeño promontorio. En alguno de los libros que he manejado hay fotos, un pequeño promontorio de rocas donde muchas veces subían a meditar y a retirarse del mundo. Subo al Pico del Buitre a descansar de mi larga jornada. Desde allí se divisa un río y en él un elefante que se baña feliz y luego sale reluciente a la orilla. Entonces llega un hombre que porta un aguijón y que le ordena con una voz potente que adelante una pata. Sumiso el elefante le obedece y el hombre sube al cuello por ella. Lo indomable domado, una fiera salvaje vuelta dócil. Es esta la razón para instalarme aislada en la espesura, enseñar a mi mente salvaje a obedecerme. Bueno, aquí el poema de Soma, que también pertenecía a una familia acomodada, hay un pequeño diálogo entre Mara, que ha contado también Agustín, en lo que representa, y ella, donde se ve también esa misoginia espiritual, o en este caso budista, a la que se refería Agustín. Habla primero Mara. Eres tonta si piensas que estás lista para llegar a ser como los sabios. Si es duro para un hombre, para una mujer es imposible. Soma, sobre todo si tienes pocas luces. Y le contesta Soma, ¿ser mujer un problema? Lo que importa es tener la mente clara y saber la doctrina y no extraviarse en el camino. ¿Y quién separará a distinguir una mujer de un hombre cuando os ocurre, excepto tú, la muerte? Me insinúas placeres que no son para mí. No puedes engañarme. Vete lejos. Y la siguiente es Bimala, que también era una prostituta, bueno, muy hermosa según las crónicas, que se burlaba un poco de todos estos sabios que pasaban por allí dando sermones. Y en un momento determinado, uno de ellos, uno de los principales discípulos de Buda, Moggallana, apareció, y cuando ella, que intentaba rehuir, sentarse a su lado para escuchar sus enseñanzas, fue obligada a sentarse de todos modos y a escucharle, intentó como venganza seducir a Moggallana, es decir, robarle un discípulo a Buda, porque le había enviado allí para perturbar su forma de vida y sus convicciones. Y fracasó. Moggallana le dijo una cosa muy dura. Le dijo, tú, saco de excrementos envuelto en un pedazo de piel, tú, demonia de pechos abultados, los nuevos rollos de tu cuerpo hieden, aléjate de un monje puro que evita un cuerpo así, igual que evitaría un lago de aguas fecales. No se sabe lo que ella le respondió. Lo que sí se sabe es que por estas palabras u otras ella cambió de vida. Muchos comentaristas, y yo me sumo, humildemente, porque no soy especialista en budismo ni soy budista, muchos especialistas le hacían a Moggallana estas palabras porque una cosa a la que no puede hacer, digamos, un desapegado es apegarse a su desapego. O sea, un iluminado, un santo, no puede apegarse a su desapego e insultar a los otros porque no han seguido, porque no han alcanzado sus cotas de iluminación. Y este es el poema que escribe Bimala. Mi cuerpo era perfecto y me embriagaba, mi hermosa piel, mi porte,
mi altiva juventud despreciadora de las otras mujeres menos afortunadas. Mi cuerpo era perfecto, lo vestía con telas exquisitas, lo maquillaba y lo adornaba, así como una cazadora que tensara sus lazos esperaba a la puerta del burdel a que fueran cayendo descuidadas las presas. Mi cuerpo era perfecto y me embriagaba, y embriagaba a cualquiera y me embriagaba. Enseñaba mis pechos y mis muslos y otras partes secretas, y los hombres soñaban que soñaban, mientras yo, codiciosa y vana y tonta, reía y me quedaba sus monedas. Hoy mendigo y mi cuerpo viste harapos y me he cortado el pelo y me siento a los pies de un árbol sola y el vacío es mi presa o yo la suya. He cortado las cuerdas que me ataban a los seres humanos y a los dioses y a las sordas pasiones cegadoras. Vimala es libre. Bueno, el siguiente poema es lo firma Sija, que era la hija de un general de una tribu, y que, desesperada porque pretendía alcanzar la iluminación y no lo conseguía, un día decidió suicidarse. Ató una cuerda a un árbol, hizo un nudo corredizo, puso su cuello dentro del nudo corredizo y justo cuando iba a dar el salto, ese salto que la hubiera terminado de matar, tuvo la iluminación, alcanzó la verdad suprema y renunció a la decisión de suicidarse. Y escribió este poema. Obsesionada por el sexo estuve 7 años vagando sin control sobre mí. Mi mente un remolino de lujuria y mi cuerpo emaciado y sin sustancia. Mi paz mental estaba en guerra con mis locos sentidos insaciables. No había paz en mí, solo intenso dolor. Entonces decidí adentrarme en el bosque y colgarme de un árbol. Mejor balancearse entre los muertos que una existencia estrecha. Un nudo en una rama y otro nudo en mi cuello. A punto de saltar, Sija está libre. En ese mismo instante, Sija lo entiende todo y se ilumina. Bueno, el siguiente, no sé si porque llueve o hay fútbol, pero el tiempo parece que corre más deprisa hoy, ¿no? No sé si voy a poder leer todos los poemas que tengo seleccionados. Pero el siguiente es una historia muy curiosa que además aparece contada de otra manera en los Jataka, estos nacimientos anteriores del propio Buda, hay decenas de ellos, y uno de ellos aparece contado de manera muy similar. Bada Kundalakesa era la hija de un tesorero, el tesorero de un rey, y un día, asomada por su ventana, ve cómo llevan a justiciar a un hombre del cual se enamora, te cuentan que es un ladrón, que precisamente le llevan a la pena capital por sus fechorías, y ella convence a su padre de que soborne a los carceleros y a sus jueces para que le perdonen la vida. Y no solo que le perdonen la vida, sino que le otorguen su mano, que le casen con ella. Es lo que hace el padre, y a su pesar, incluso le compra ropas, hace que se perfume, que se ponga elegante y se casa. Pero este hombre, que además era hijo también del sacerdote, del brahman que atendía en el palacio, del brahman principal, no podía luchar contra su destino e incluso después de casado quería robarle a su mujer las joyas que tenía, que eran muchas. Y entonces la convence de que como tenía, decía él, una deuda pendiente con la deidad del precipicio donde tenía que haber sido arrojado, que era una pena capital entonces, o sea, cuando muchas veces y en muchos lugares en la India antigua, cuando cometían un delito te tiraban por un precipicio que regía una deidad a la cual tenía que propiciarse e invocarse primero. Bueno, él la convence a ella de ir al precipicio a propiciar y a pedirle perdón a esa deidad.
Pero en realidad lo que él quería era robarle a ella las joyas que llevaba puestas y arrojarla a ella por el precipicio, tirarla por el precipicio. Presa de su condición fatal, no podía dejar de ser ladrón, incluso en esas circunstancias. Pero ella se da cuenta, bueno, él se lo cuenta, la verdad que en estas historias antiguas hay un punto también de inocencia, se lo cuenta y dice, te voy a hacer esto. Y entonces ella dice, bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero déjame que me despida de ti como se despide una mujer de su marido, que era circunvalándole, dándole realizando un ritual que incluía dar vueltas alrededor de él. Cuando se pone a su espalda, ella le empuja y es él el que se cae por el precipicio. Entonces la deidad que rige ese precipicio aplaude y viene a decir, dice, ¿veis? También las mujeres saben ser inteligentes, ¿no? Bueno, en muchos de estos poemas hay que decir que aunque la voz es voz de mujer, hay casos muy significativos donde esa voz se ve que aún no se atreve a ser del todo propia, a ser del todo una mujer, y adoptan recursos espirituales, incluso retóricos, de los hombres para contar lo que les está pasando. Y a veces incluso, como también estas mujeres tenían un punto de pudor para contar que habían llegado a la iluminación, que eran ya personas autorrealizadas y que habían llegado al nirvana, muchas veces ponen los poemas en voz, lo ponen en voz de otros seres. Por ejemplo, uno de los que a mí más me gusta, quien habla en realidad es un árbol que ha escuchado un sermón de una de estas mujeres y se ha emocionado tanto que se ha desarraigado y va corriendo por todo el pueblo diciéndole a los hombres que son tontos si no escuchan a esta mujer, una mujer autorrealizada. Entonces el poema lo cuenta el árbol, en realidad es el árbol el que está hablando. Bueno, estábamos con Bada Kundalakesa. Antes vagaba sucia con mi único vestido, me arrancaba los pelos y no me cepillaba los dientes. Bueno, para que se entienda tengo que contar que se me ha olvidado que cuando ella, se ve tan decepcionada por haber tenido un marido, haberse dejado engañar por un hombre de esta manera, renuncia de todas maneras, no se hace budista, pero va por toda la India, probando las recetas espirituales de las sectas que había en su época, hasta que descubre el budismo. Entonces, todo lo que está contando al principio de este poema es lo que ella hacía cuando pertenecía a una de estas sectas, es decir, lo que ella hacía antes de ser budista. Antes vagaba sucia con mi único vestido, me arrancaba los pelos y no me cepillaba los dientes. Además, pensaba que era erróneo lo acertado y acertado lo erróneo. Un día, sin embargo, después de descansar en el pico del buitre, presencié al dulce Buda inmaculado siendo honrado por sus monjes. Me apresuré a postrarme ante el bendito y él me ordenó diciéndome, ven, Bada. He pedido limosna desde entonces en Chin, en Anga y en Magadha, en Vaji, en Kashi y en Kosala. 55 años sin haberme apartado jamás de mi camino. Un día un laico sabio acumuló gran mérito regalando su manto a Bada, la que está libre de sus cadenas y es feliz. Y la siguiente casi es más interesante por lo trágico su historia que el poema, porque el poema también creo que lo es. Patachara o Patacara se enamoró de un sirviente de su casa y cuando sus padres le había prometido a alguien, digamos, de su mismo rango social, decidió escapar con este sirviente y casarse con él. Se fueron a vivir a un lugar remoto, pero cuando ella se quedó embarazada, como también ocurría en la India antigua, decidió tener el hijo en casa de sus padres. Su marido no estaba de acuerdo en que fuera así y ella se escapó. A mitad de camino, mientras dormía en un bosque, su marido la alcanzó y la convenció de que volviera a casa con él y que tuviera allí el hijo. Pero cuando se quedó embarazada por segunda vez y se aproximaba la fecha del parto, decidió coger a su primer hijo e irse otra vez
a casa de sus padres. En medio de la selva, del bosque por el que estaba pasando, su marido otra vez la alcanzó, pero empezó a caer una enorme tormenta, así que el marido lo que hizo fue le dijo, quedaros aquí mientras yo voy a buscar ramas para construir una cabaña o algo que nos pueda proteger de esta lluvia torrencial. Él se aleja, es picado por una serpiente venenosa y muere. Su mujer piensa que le ha abandonado y bueno, protege como puede a su primer hijo, poniéndose sobre él como si fuera ella misma una cabaña, y por la mañana descubre lo que le ha pasado a su marido. Le entierra y se va con sus 2 hijos, pero como había llovido tanto, el río estaba muy crecido, y entonces decide pasar primero a uno, al bebé, al que da luz justo el día o la noche en que muere su marido, y cuando lo pasa a la otra orilla y lo pone encima de un montículo seco para que, digamos, mientras va a buscar el hijo mayor, viene un águila, se lleva al bebé, la madre, que está a mitad del río, se pone a chillar, muerta de dolor, y en ese momento el niño mayor, lo estoy contando fatal, pero bueno, está en el libro mejor contado y os aconsejo que lo leáis. Bueno, ella va en medio del río, el buitre se ha llevado a su bebé, está dando gritos alaridos de dolor. El hijo primero, el que se ha quedado en la primera orilla, piensa que su madre le está llamando, entonces se tira al río hacia ella y se ahoga también. Cuando, después de 2 o 3 días de no saber quién es ni qué hacer, decide pues volver a casa de sus padres, pero cuando llega se encuentra que tanto sus padres como sus hermanos, toda su familia ha perecido porque esa tormenta, ese monzón ha derrumbado la casa familiar y se ha aplastado todo, y justo cuando llegan están siendo incinerados. Atacara se vuelve completamente loca y se pone a deambular viviendo de las sobras, prácticamente alimentándose de la basura, siendo expulsada de allí, de los lugares donde iba, porque daba como mala suerte, hasta que se encuentra a Buda, que sí que la coge y la salva de sí misma, por decirlo de alguna manera. El poema lo cuenta un poco. Los jóvenes brahmanes aran sus campos y los siembran para así alimentar a sus esposos y a sus hijos. Trabajan por el bien de los suyos sin descanso. Hice lo mismo y nada. Las arduas enseñanzas del maestro practiqué concentrada y no cayendo nunca en la pereza, sin alcanzar la gran liberación. Un día me lavaba en un río cercano los pies y me quedé absorta contemplando cómo el agua se dejaba llevar por la corriente. Aproveché ese instante para embridar mi mente, un pura sangre inquieto que relincha, y coger una lámpara y entrar decidida en mi celda. Inspeccioné mi cama, me senté en un cojín, despabilé la vela con la aguja y sentí de repente que apagaba también con ella todas mis pasiones. La habitación a oscuras y yo en la luz. Bueno, voy a leer, quería leer también, aunque fuera un poquito más largo, uno de los últimos que están en prosa, para que sea un poco el cambio de tono. Solamente, como decía, los 60 primeros están escritos utilizando, digamos, la métrica y los criterios estilísticos y retóricos del castellano, pero los últimos son poemas en prosa. Y entonces me aprovecho esos poemas en prosa para cambiar un poco el tono y para respetar más la literalidad de lo que ya están diciendo, aunque siempre he procurado respetar esa literalidad o convertirla en algo que no traicionara lo que cuenta. Bueno, leo el último poema de una monja upachala o upakala de la que no se tienen datos biográficos, y es un diálogo entre ella y Mar. Empieza hablando Upakala. Upakala la monja ya sabe lo que tiene que saberse. Upakala ya es sabio entre los sabios. Upakala ha encontrado la paz que no termina
como una flecha encuentra su objetivo. Y ahora habla Mara. ¿Por qué reniegas de la vida? ¿Por qué, como hacen todos, no disfrutas de los dulces placeres de la carne mientras puedes hacerlo? ¿No ves que si renuncias, mujer, te acabarás arrepintiendo? Y contesta Upakala. La vida echa raíces en la muerte y le rinde tributo en el dolor. La vida es sufrimiento, enfermedad, manos y pies cortados y eres reo, ataduras sin fin, asesinatos. El del clan de los Sakyas, el invencible Buda, me enseñó la doctrina correcta que radica la posibilidad de nuevos nacimientos. Buda el iluminado me enseñó que todo es sufrimiento y sus causas y cómo superarlo y el óctuple sendero que conduce a la suprema paz. Las palabras del Buda han madurado en mí y ahora sé las tres cosas esenciales veladas para muchos. Los placeres que pintas no son placeres para mí. Mi oscuridad mental se ha disipado. Tu derrota es completa. Mara, márchate. Bueno, y termino con el último, Ambapali, que era también una cortesana, cuyo origen se supone que es sobrenatural, porque fue encontrada debajo de un mango, de un árbol de mango. Y dice lo siguiente. Bueno, ella era más o menos de una familia rica y ofrece unos terrenos y hace erigir un monasterio para las monjas budistas, a las que luego ella se acaba apuntando también. Antes, cuando era joven, tenía un pelo rizado y del color de las abejas negras. Hoy, ya anciana, lo tengo parecido al yute. Es lo que el Buda, que siempre dice la verdad, dijo que pasaría. Antes, cuando era joven, mi cabeza, adornada con flores, olía como un frasco de perfume. Hoy, ya anciana, lo hace como la piel de un perro. Es lo que Buda, que siempre dice la verdad, dijo que pasaría. Antes, cuando era joven, mi cabellera era espesa como una arboleda y con el simple uso de un peine y unas horquillas la tenía siempre bien arreglada. Hoy, ya anciana, apenas conserva unos cuantos mechones fijos. Es lo que Buda, que siempre dice la verdad, dijo que pasaría. Antes, cuando era joven, me podía hacer trenzas que adornaba con piezas de oro, y qué guapa estaba. Hoy, ya anciana, soy casi calva. Es lo que Buda, que siempre dice la verdad, dijo que pasaría. Antes, cuando era joven, mis cejas eran como lunas en cuarto creciente, pintadas por un gran artista. Hoy, ya anciana, las tengo caídas y atravesadas de arrugas. Es lo que Buda, que siempre dice la verdad, dijo que pasaría. Antes, cuando era joven, mis ojos destellaban como joyas y eran muy negros y alargados. Hoy, ya anciana, no consiguen que nadie vuelva la cabeza. Es lo que Buda, que siempre dice la verdad, dijo que pasaría. Antes, cuando era joven, mi nariz era hermosa, delicada, se elevaba como una pequeña cumbre y estaba perfectamente proporcionada a mi rostro. Hoy, ya anciana, no es más que una tira de cuero húmeda. Es lo que el Buda, que siempre dice la verdad, dijo que pasaría. Antes, cuando era joven, mis lóbulos semejaban delicados brazaletes torneados por los mejores artesanos. Hoy, ya anciana, están caídos y arrugados. Es lo que Buda, que siempre dice la verdad, dijo que pasaría. Antes, cuando era joven, mis dientes tenían el color de los brotes del platanero. Hoy, ya anciana, los tengo rotos y amarillentos. Es lo que Buda, que siempre dice la verdad, dijo que pasaría. Antes, cuando era joven, cantaba tan dulce como un cuco en la espesura de un bosque. Hoy, ya anciana, mi voz casi siempre suena cascada. Es lo que Buda, que siempre dice la verdad, dijo que pasaría. Antes, cuando era joven, mi hermosa nuca se curvaba como una caracola bien pulida y suave. Hoy,
ya anciana, ha perdido del todo su tersura y firmeza. Es lo que el Buda, que siempre dice la verdad, dijo que pasaría. Antes, cuando era joven, mis hermosos brazos eran fuertes y redondeados como las barras de hierro que se usan para cerrar las puertas. Hoy, ya anciana, son frágiles como las ramas de un árbol patali. Es lo que el Buda, que siempre dice la verdad, dijo que pasaría. Antes, cuando era joven, mis hermosas manos estaban realzadas por anillos de oro de gran finura. Hoy, ya anciana, mis dedos parecen rábanos y cebollas. Es lo que el Buda, que siempre dice la verdad, dijo que pasaría. Antes, cuando era joven, mis hermosos pechos se alzaban redondos, hinchados, y uno al lado del otro. Hoy, ya anciana, los tengo caídos como odres de agua vacíos. Es lo que el Buda, que siempre dice la verdad, dijo que pasaría. Antes, cuando era joven, mi hermoso cuerpo parecía una resplandeciente y pulida lámina de oro. Hoy, ya anciana, está cubierto de arrugas. Es lo que el Buda, que siempre dice la verdad, dijo que pasaría. Antes, cuando era joven, mis hermosos muslos recordaban la trompa de un elefante. Hoy, ya anciana, se parecen más a un palo de bambú. Es lo que el Buda, que siempre dice la verdad, dijo que pasaría. Antes, cuando era joven, mis hermosas pantorrillas estaban adornadas con suaves ajorcas de oro. Hoy, ya anciana, son como varas de sésamo. Es lo que el Buda, que siempre dice la verdad, dijo que pasaría. Antes, cuando era joven, mis hermosos pies eran tan delicados que parecían estar rellenos de algodón. Hoy, ya anciana, los tengo arrugados y llenos de callosidades. Es lo que el Buda, que siempre dice la verdad, dijo que pasaría. Antes, cuando era joven, mi cuerpo era tal y como he descrito. Hoy, ya anciana, mi debilitado cuerpo ya no se siente orgulloso de sí mismo y como una vieja casa a la que se le estuviera desprendiendo el yeso de las paredes, apenas lo visita otra cosa que el dolor. Es lo que Buda, que siempre dice la verdad, dijo que pasaría. Gracias. Veo que seguís ahí, ¿no? Si alguien que hace una pregunta, ¿no? Ahí seguimos con máxima atención. Si alguien quiere hacer, sí, yo creo que podríamos abrir un pequeño turno de preguntas o de comentarios. Creo que tenemos un micro. Este tono de letanía de este poema, en realidad, lo deberían tener todos. Yo, para quitarle un poco de densidad retórica, solamente lo he respetado en algunos de los poemas de la primera parte, digamos, de los poemas traducidos o de los cuales he hecho versiones en verso, pero lo he conservado, intentado conservarlo en todos o casi todos de la segunda parte, para compensar o para que se vea mejor el tono en el que fueron escritos, porque como también decía antes Agustín, en realidad estos textos eran para ser recitados oralmente, y de hecho durante 5 siglos aproximadamente se transmitieron oralmente, se supone que la lengua magada, y luego ya cuando hubo un gran concilio budista en el siglo I antes de Cristo en Sri Lanka, que fue cuando se fijó todo el canon Pali, se pasaron a la lengua Pali, pero eran originalmente para ser recitados en voz alta y en público, ¿no? Bueno, yo si queréis puedo hacer alguna anotación Sí, a pie de página, porque han salido muchos elementos aquí. Las budistas de la sala los habrán reconocido, pero quizás otras no. Este último es una forma de expresar lo que un filósofo diría anitya, la impermanencia, ¿no? El budismo tiene metáfora del el envejecimiento y la inevitabilidad de la muerte, pero ella lo expresa de esta otra manera en vez de
recurrir al lenguaje filosófico o otros registros. Aquí han salido muchas cosas. Por ejemplo, esta monja es Pattakara, ¿verdad? Sí, no, Ambapali, la última Ambapali. Ambapali, no, la anterior. Bueno, Pattakara, que es muy conocida, es súper popular en Sri Lanka, en Tailandia, en Birmania, en muchos países del mundo del budismo Theravada. Pero aquella que antes decía que se arrancaba el cabello, que no se lavaba los dientes, Sí, ¿es Pattakara? No, es... No. Bueno, sí, es Pattakara, es Pattakara. esa es Pattakara. Eso es una forma explícita de decir que fue monja jainista, concretamente de los jainistas, que la manera de entrar dentro de la orden es, en lugar de raparse el cabello como suelen hacer los budistas, el jainismo es una religión extremadamente ascética, y entonces la manera es arrancárselos de cuajo, y una de las clásicas acusaciones de los budistas a los jainistas es que en su obsesión de no dañar seres vivos no se cepillan ni los dientes, para no herir a los protozoos y a las bacterias que habitan en nuestro cuerpo. Es una manera de decir, yo probé esos otros caminos, y al final encontré la vía del Buda. Está lleno de guiños de este estilo que, si se contextualizan, dan muchas claves de los movimientos espirituales de la India antigua. Son textos de una enorme riqueza. Bueno, Agustín además es el máximo especialista, yo diría, mundial sobre el jainismo. O mundial. En Luxemburgo. Exacto. Por favor. Me ha extrañado un poco el hecho que ha contado al principio de que Buda parece que no autorizó el que estas monjas pudieran desarrollar su actividad espiritual de una forma más de comunidad y demás. Bueno, lo que No sé realmente, si he entendido bien. bueno, lo que realmente no autorizó fue que se creara la orden budista para mujeres, el monacato budista femenino. Tuvo que ser convencido hasta en 3 ocasiones, si no recuerdo mal, hasta que aceptó que se creara. Sí había mujeres budistas que profesaban esta religión y que intentaban ajustarse a sus preceptos, pero la creación de la orden budista femenina fue negada por Buda como mínimo 2 veces, ¿no? Hasta la tercera no la tercera. ¿Por qué? ¿Qué razón tenía? Yo imagino que por la situación de la mujer en aquella época, ¿no? Sí, y él tenía, bueno, es lo que se deduce, ¿no? Serias dudas de qué ocurriría con 2 órdenes de renunciantes, una de varones y otra de hembras, y temía la proximidad de una orden femenina. Jamás en ningún momento cuestiona la capacidad de la mujer de alcanzar la liberación, pero en cambio él tiene miedo de y lo que alguna de ellas menciona aquí, de las violaciones o de lo que pudiera suceder a este nivel. Hay que entender que es fácil criticar al Buda desde el siglo XXI, pero en el contexto de su época su paso es revolucionario. Y ahí le presiona su madrastra, Mahaprajapati, que sale uno de sus poemas, y Ananda, Ananda, que es su fiel acompañante. Entre los dos le convencen de que permita esa orden de mujeres, pero luego los varones más incluso le recriminarán a Ananda haber presionado al maestro para que permitiera, pero él lo permitió. Y eso en su época solo los jainistas, mis amigos jainistas, tenían una orden de mujeres parecida. Por lo tanto, socialmente hablando, fue una revolución, aunque ahora nos parece que eso de que la sometiera a unas reglas más estrictas, siempre supervisadas bajo un maestro varón, nos puede parecer un poco discriminatorio, pero en aquel tiempo eso era un gran avance. Se supone que el Buda ya había alcanzado la iluminación. Sí, claro. Bueno, me refiero al último poema, que es un poco diferente que los anteriores. Bueno, una cosa es que está retratando la impermanencia.
Impermanencia. La impermanencia, que es un tema budista. Pero en las demás poesías, si no me equivoco, había al final una liberación. Yo soy libre. Ahora ya no pertenezco al pasado. Y aquí parece como si estuviera atada a su pasado, como si estaría añorando lo que ha sido ella, tan bella y tan hermosa. Y entonces deja, no sé, yo no sé qué camino hizo ella, pero bueno, es un poco triste. O sea, si no ha alcanzado a una sabiduría más mejor o más alta, no lo sé, no lo refleja. Estamos solamente hablando de lo que, sí, de lo que ha perdido, de lo que se ha ido. Sí, pero no solo eso, también está diciendo que Buda tenía razón. Cada una de esas estrofas termina diciendo Buda tenía razón, luego yo puedo contar todas estas cosas desde esa posición de liberación o de iluminación en la que me ha puesto a haber sido discípula de Buda. Yo creo que hay un reconocimiento indirecto de su iluminación, puesto que está reafirmando al final de cada una de las estrofas las enseñanzas de Buda. Claro, yo creo que también si todas contaran desde el mismo sitio su experiencia, sería mucho más monótono el libro. Yo creo que el libro varía porque hay distintas voces, porque unas se concentran más en contarnos lo que le ha costado liberarse del mundo del que provienen, otras se concentran más en contarnos cuáles son los dones de su liberación espiritual. Cada una lo cuenta de una manera y desde un sitio. Yo creo que eso también hace que los poemas estén muy vivos. Hay personas detrás, no solamente porque hay biografías o incluso hagiografías o leyendas que cuentan la vida de cada una de ellas, sino porque están contando cosas muy vivas, muy cotidianas, con mucha intensidad, que es una de las cosas más difíciles de trasladar, que no se ve en las versiones más técnicas que yo he manejado. Por desgracia yo no sé pari, por lo cual tampoco hay muchas cosas que se me pueden escapar, pero que yo he intentado trasladar, he intentado que se vea que hay personas detrás de cada uno de estos poemas, ¿no? Casi que lo dejaría ya aquí porque ya no tenemos mucho más tiempo. Sí, porque hay que aprovechar para firmar ejemplares que tenéis al fondo. Pues un aplauso para Jesús.